En el corazón de Roma, bajo la imponente cúpula de la Basílica de San Pedro, ha estallado una tormenta inesperada. Conmoción. El Papa León XIV ha tomado una decisión que ahora resuena como un trueno en los pasillos de mármol del Vaticano. El cardenal Luis Antonio Tagle, antaño considerado una estrella en ascenso, un puente entre continentes, una voz de compasión, un servidor de los pobres, se encuentra ahora en el centro de una purga silenciosa pero devastadora. El Vaticano está atónito. Los fieles susurran. Y en todo el mundo, la pregunta se hace con incredulidad, ¿por qué? Pero eso fue solo el principio. Porque justo cuando el mar sagrado intentaba contener la creciente tensión, se desató una confrontación aún más dramática, una que ahora amenaza la frágil unidad de la propia Iglesia. Conmoción. El cardenal Robert Sarah ataca públicamente al cardenal Tegel en los mismos salones donde los sucesores de Pedro han gobernado durante 2000 años. No ocurrió en secreto, sino ante testigos. El enfrentamiento fue agudo, inesperado y profundamente simbólico. El Vaticano está indignado. En los salones donde antaño caminaron los santos, donde resuenan los gritos de los mártires a lo largo de siglos de historia sagrada, dos príncipes de la Iglesia se encuentran ahora divididos. Por un lado, el cardenal Sarah, la voz de la tradición, el defensor de la ortodoxia, el hombre al que muchos han llamado el último león de la vieja guardia. Su mirada es severa, sus palabras cortantes como una espada, su fe arraigada en los pilares inquebrantables de la verdad eterna. Por otro lado, el cardenal Teagel, el símbolo de la misericordia, la inclusión, el diálogo y la voz creciente del sur global dentro de la Iglesia universal. Se le ha llamado el Francisco asiático, un hombre cuyas lágrimas conmueven multitudes, cuya voz consuela a los perdidos y cuyas manos han tocado a los más pobres entre los pobres. Pero ahora, ante la estupefacta mirada vaticana, ambos chocan, y entre bastidores, el Papa León XIV observa. El enfrentamiento se produce en un momento en que el propio liderazgo del Papa León XIV se encuentra bajo intenso escrutinio. Se rumorea en el colegio cardenalicio sobre cambios de poder internos, sobre facciones ocultas que maniobran para ganar influencia en esta nueva era papal. El mundo apenas se había asentado tras la histórica elección del Papa León XIV, el inesperado sucesor que heredó una iglesia fracturada tras la muerte del Papa Francisco. Y, sin embargo, los temblores de la división ya han comenzado a sacudir los cimientos de la cátedra de Pedro. ¿Qué desencadenó la reprimenda pública del cardenal Sarah al cardenal Tegel? Fuentes internas afirman que el punto de inflexión se produjo durante una acalorada sesión a puerta cerrada en el Palacio Apostólico, mientras el Papa preparaba reformas para el próximo Cínod, reformas que podrían redefinir la postura de la Iglesia sobre delicados asuntos morales y doctrinales. El cardenal Tegel era considerado un destacado defensor de ciertas propuestas que los tradicionalistas consideraban compromisos peligrosos. El cardenal Sarah ya no podía permanecer en silencio. Con palabras contundentes, se dice que Sarah declaró: no estamos llamados a conformarnos con el mundo, sino a transformarlo. Si nos rendimos al espíritu de la época, traicionamos el Evangelio mismo. Testigos presenciales describen el rostro de Tegel pálido, con la voz serena pero cargada de emoción. La misericordia no debilita la verdad, su eminencia. La misericordia la cumple, respondió Tagle, según se informa. Pero el intercambio no terminó ahí. Los informes sugieren que el Papa León XIV, preocupado por el espectáculo y la creciente polarización, convocó a ambos cardenales a una audiencia privada. Fue allí, en la intimidad de los aposentos papales, donde se dice que León XIV tomó la impactante decisión que ahora acapara todos los titulares católicos. El cardenal Tegel será relevado discretamente de varias responsabilidades administrativas clave y reasignado a Albano, una decisión que muchos interpretan como un ascenso y un exilio silencioso. Para algunos, es una forma elegante de desbancar a Teagle del centro del poder sin causar un escándalo público. Para otros, es nada menos que una maniobra política calculada, una clara señal de que, bajo el papado de León XIV, la situación en el Vaticano ha cambiado. Las redes sociales explotaron en cuestión de horas. Etiquetas como almohadilla crisis vaticana, almohadilla Tagle derrocado, almohadilla Sarah versus Tagle y almohadilla la elección del Papa fueron tendencia mundial. Los fieles están divididos. Algunos ven a Sarah como una profeta valiente que defiende la ortodoxia contra las concesiones. Otros lloran por Tegel, temiendo que la misericordia, la inclusión y los pobres sean silenciados. Pero ahora surge la pregunta más profunda: ¿es esto solo el comienzo de un conflicto mucho mayor en el seno de la Iglesia?
Muchos creen que fuerzas invisibles se mueven. Tras bambalinas, dosas secretas, alianzas entre cardenales, poderosas redes financieras y grupos oscuros leales a visiones opuestas del catolicismo. ¿Está el Papa siendo empujado en múltiples direcciones? ¿O forma parte de un plan maestro para consolidar su propia autoridad? El mundo observa con gran expectación. Bajo los suelos de mármol del Vaticano yace la tumba de San Pedro, la roca sobre la que Cristo construyó su iglesia. Y, sin embargo, incluso esa roca tiembla ahora bajo el peso de la batalla por su futuro. Y entonces llegó el giro inesperado. Mientras circulaban rumores, aparecieron repentinamente documentos filtrados que sugerían que, antes de su elección, el Papa León XIV podría haber recibido informes secretos que advertían sobre una alianza interna entre cardenales progresistas, con Tegel supuestamente visto como figura decorativa de futuras reformas demasiado radicales para que ciertas facciones las aceptaran. La decisión de destituirlo, según algunos rumores, podría haber estado en marcha mucho antes de esta confrontación pública. ¿Pero quién filtró los documentos y por qué ahora? El Vaticano guarda silencio. No se ha emitido ninguna declaración oficial. El cardenal Tegel, conocido por su humildad, no ha hablado públicamente. El cardenal Sara, al ser abordado por los periodistas, simplemente dijo: «Sirvo a Dios». La Iglesia pertenece a Cristo, no a los hombres. El aire en Roma es electrizante. Los sacerdotes susurran en voz baja. Los fieles se reúnen para orar por la unidad. El mundo se pregunta, ¿está la Iglesia entrando en una nueva era de purificación o acercándose a una gran crisis anunciada por la profecía? Y en las sombras, los misterios se profundizan. La batalla por el alma de la Iglesia, entre la verdad y la misericordia, entre la doctrina y el diálogo, entre lo viejo y lo nuevo, ha estallado a plena luz del día. El Papa León XIV se encuentra en el centro de todo. El mundo observa atentamente su próximo paso. Y, sin embargo, algunos dicen que la verdadera tormenta aún no ha comenzado. Al amanecer sobre la Basílica de San Pedro, las campanas repican, pero bajo el solemne sonido de sus repiques, el Vaticano permanece tenso. Tras sus antiguos muros, se despliega un drama espiritual sin precedentes en la historia reciente. El enfrentamiento entre el cardenal Sara y el cardenal Tegel ya ha destrozado la ilusión de paz. Pero los rumores se hacen cada vez más fuertes, lo que desencadenó esta tormenta podría ser mucho más complejo y peligroso que una simple disputa. Dentro del Palacio Apostólico, el Papa León XIV recorre solo los pasillos de mármol, con sus pasos resonando en la piedra antigua. Un hombre ungido para pastorear 1.300 millones de almas, pero ahora atrapado entre fuerzas opuestas que amenazan con dividir a la propia esposa de Cristo. Sus asesores le han advertido: cualquier decisión ahora podría preservar la unidad o desatar una guerra abierta dentro de la jerarquía. Y entonces surgieron los rumores. Fuentes anónimas afirman que se celebraron reuniones secretas meses antes del cónclave que eligió al Papa León XIV, reuniones que no se celebraron en Roma, sino en embajadas lejanas, villas privadas y monasterios ocultos, donde supuestamente se reunían cardenales de alto rango para debatir el futuro de la Iglesia. Los informes sugieren que facciones dentro de la curia, cada vez más alarmadas por la creciente popularidad del cardenal Tagle como el Francisco asiático, intentaron bloquear su camino al trono de Pedro mucho antes de que se levantara la humareda. Ahora se cree que estas facciones se unieron discretamente en torno al cardenal Robert Prouvost, quien se convertiría en Leodo Dorin, viéndolo como una alternativa más equilibrada, alguien que respetaría las reformas de Francisco, pero se opondría firmemente a las ambiciones más radicales del ala progresista. Y ahora esas ambiciones han colisionado. Al asumir la cátedra de Pedro, el Papa León XIV heredó no solo una iglesia fracturada, sino también expedientes llenos de preocupaciones. Algunos acusaban a los aliados teológicos de Tegel de empujar a la Iglesia hacia peligrosas concesiones en enseñanzas morales consideradas durante mucho tiempo innegociables: el matrimonio, la Eucaristía, la ordenación, las relaciones interreligiosas. Cada expediente es más grueso que el anterior. Pero ni siquiera esto fue el final. Porque en las profundidades de los archivos del Vaticano, los investigadores supuestamente descubrieron correspondencia que data de años atrás, comunicaciones secretas que involucraban a fundaciones, redes financieras y grupos políticos que buscaban influir en las políticas de la Iglesia mediante influencias, donaciones y presiones sutiles. Y algunos de estos nombres, se rumorean conexiones con individuos dentro de la red global de Taghel. El Papa,
ahora enfrentado a lo que algunos llaman una guerra civil no declarada dentro de la Iglesia, tomó su fatídica decisión. El cardenal Tegel sería ascendido a la sede suburbicaria de Albano, un puesto de honor, pero en realidad sería discretamente destituido de puestos clave que controlan la gobernanza del Vaticano. Una maniobra quirúrgica, un exilio político disfrazado de ascenso. Pero fue el ataque público del cardenal Sara lo que desveló esta maniobra silenciosa. Ahora, por primera vez, el mundo entero ve lo que solo se había mencionado en la sombra, una guerra de visiones sobre el futuro del catolicismo. Los fieles están divididos. En parroquias de Manila a Madrid, de Nueva York a Nairobi, los católicos se arrodillan ante la Eucaristía con lágrimas y confusión. Algunos lloran porque la verdad está siendo traicionada. Otros claman porque la misericordia está siendo silenciada. El cuerpo de Cristo sufre mientras su iglesia tiembla. Y los misterios se profundizan. Algunos afirman que antiguas profecías hablaban de un momento en el que la Iglesia se enfrentaría a una gran prueba interna, advertencias de un cisma inminente de pastores divididos, de una purificación final antes del regreso del Rey de Reyes. En las colinas a las afueras de Roma, se dice que un grupo de monjas de clausura ha comenzado a rezar día y noche ante el Santísimo Sacramento, creyendo que este conflicto podría cumplir revelaciones privadas dadas a místicos hace mucho tiempo, visiones de una gran conmoción dentro del Vaticano, donde incluso los fieles serían probados como nunca antes. Y luego, otro giro inesperado. Anoche, se filtró en línea un vídeo anónimo, una grabación secreta del momento en que Sara confrontó a Tegel. El vídeo, tembloroso y con poca claridad, muestra a Sara alzando la voz, declarando con convicción rotunda: conformarse con el mundo es traicionar a Cristo. No somos políticos. Somos los guardianes de la verdad sagrada. La sala se sumió en un silencio atónito mientras Tegel, con voz temblorosa pero firme, respondía: el mundo está destrozado, Eminencia. La gente clama por sanación, por misericordia. Si no abrimos nuestros corazones, ¿quién los traerá de vuelta a la Iglesia? El vídeo ya ha sido visto por millones de personas. Las redes sociales estallan. Nuevos comentaristas católicos inundan las ondas. Los presentadores de noticias debaten si el Papa León XIV ha perdido el control o si está ejecutando una estrategia magistral para preservar la unidad antes de la reunión del próximo sínodo. Y entonces, como orquestada por la divina providencia, surge una carta. Es un memorando sin firmar que supuestamente circula entre varios cardenales, advirtiendo que el próximo sínodo podría ser el momento en que estas tensiones finalmente estallen en una rebelión abierta, ciertos obispos dispuestos a alejarse de la propia Roma si se lleva demasiado lejos el compromiso. El Papa León XIV ahora enfrenta una cruz como ninguna de sus predecesores. El mundo espera. ¿Surgirá León XIV como el pastor unificador capaz de reconciliar la misericordia y la verdad? ¿O esta confrontación se convertirá en la mayor crisis que la Iglesia Católica ha visto desde los días de Aviñón y el cisma de Occidente? Los peregrinos llenan la plaza de San Pedro. Se encienden velas, se rezan rosarios, la mirada se alza al cielo mientras los relámpagos iluminan la ciudad eterna, como si la naturaleza misma presenciara la tormenta que se avecina bajo la cúpula de San Pedro. Pero en lo profundo del Palacio Apostólico, el Papa León XIV se arrodilla solo ante el Santísimo Sacramento, susurrando la oración que ahora resuena en todo el mundo: Señor, hágase tu voluntad, no la mía, sino la tuya. Y aún así, la guerra tras los muros continúa. Ya es tarde. Lo que está en juego es eterno. El trono de Pedro tiembla, pero Cristo aún reina. Entonces, en medio de la creciente tensión, ocurrió algo que conmocionó profundamente incluso a los más veteranos del Vaticano. Llegó una carta, pero no por los canales diplomáticos habituales, ni de ninguno de los cardenales ni de la curia. Fue entregada anónimamente, deslizada bajo las pesadas puertas de roble de la Congregación para la Doctrina de la Fe al amanecer, mientras la ciudad de Roma aún dormía. El pergamino era antiguo, con la tinta ligeramente descolorida. En la parte superior, un extraño sello desconocido para muchos, pero conocido por unos pocos historiadores dentro de los archivos secretos del Vaticano. Llevaba la marca de la Societas Petri Antiqua, una fraternidad ultrasecreta de teólogos y místicos, que algunos creían que existía desde los primeros siglos de la Iglesia. Muchos habían descartado su existencia como una leyenda, pero ahora su voz había regresado. Dentro de la carta solo había unas pocas palabras escalofriantes escritas en latín: ha llegado la hora de la criba. El pastor será herido. El rebaño se dispersará. Y en la confusión,
el que viste de blanco puede caer por la mano de su hermano. Vigila Oriente, porque de él surgirán tanto la traición como la redención. El mensaje corrió como la pólvora por las altas esferas del Vaticano. ¿Qué significaba? ¿Quién lo había escrito? ¿Y por qué ahora? La frase, el que viste de blanco puede caer por la mano de su hermano, provocó escalofríos en todas las estancias. ¿Era una advertencia, una profecía o una amenaza? Algunos temieron de inmediato que el peligro físico rodeara al propio Papa. La Guardia Suiza redobló discretamente su presencia. Se implementaron nuevas medidas de seguridad discretamente en torno a los aposentos privados del Papa León XIV. Pero otros murmuraban que el verdadero peligro era espiritual, que se trataba de una referencia velada a un golpe de estado interno de una magnitud sin precedentes. Y mientras estos rumores llenaban los salones de mármol, otra oleada de informes comenzó a circular. Varios miembros de alto rango de la curia supuestamente se reunían en secreto, no solo conservadores como el cardenal Sara, sino también poderosos actores globales dentro de las redes financieras del Vaticano. Los rumores hablaban de la posible formación de una alianza que podría desafiar el control del poder de León XIV si este conflicto seguía escalando. Al mismo tiempo, comenzaron a revelarse actividades misteriosas en las finanzas del Vaticano. Se ordenaron auditorías inesperadas. Varios funcionarios clave renunciaron discretamente o fueron reasignados sin explicación pública. Cuentas bancarias ocultas, algunas con décadas de antigüedad, fueron congeladas repentinamente. Quienes entendían la política vaticana sabían que las maniobras financieras a menudo indican luchas de poder mucho más profundas. Mientras la tormenta interna se gestaba fuera de los muros del Vaticano, surgió una señal aún más misteriosa, una que cautivó al instante la imaginación de los fieles de todo el mundo. En un santuario mariano a las afueras de Fátima, Portugal, donde la Santísima Virgen pronunció sus advertencias apocalípticas, un grupo de peregrinos afirmó haber visto un extraño fenómeno celestial. Una cruz roja como la sangre apareció brevemente en el cielo al anochecer, justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Varios de ellos grabaron imágenes borrosas con sus teléfonos, mostrando la cruz flotando sobre el horizonte, desapareciendo lentamente en la oscuridad. La grabación se viralizó en cuestión de horas. Los canales de profecía se llenaron de especulaciones. ¿Acaso el tercer secreto de Fátima aún no se había revelado por completo? ¿Estaba esta confrontación dentro del Vaticano vinculada ahora a las antiguas advertencias de la Santísima Madre sobre la apostasía, la división y el juicio sobre la Iglesia? Los fieles debatieron apasionadamente. Algunos vieron estas señales como una confirmación de que el ataque de Satanás contra la Iglesia estaba llegando a su clímax. Otros, más cautelosos, instaron a la oración y al discernimiento, advirtiendo contra la histeria. Pero todos coincidieron en que algo estaba sucediendo sin precedentes en la historia reciente. A puerta cerrada, el Papa León XIV convocó a sus consejeros más cercanos a una reunión de emergencia a medianoche. Los rostros estaban serios. El aire estaba pesado. Hablaron en voz baja, plenamente conscientes de que la historia se estaba escribiendo en ese preciso instante. Según filtraciones de la reunión, el Papa León XIV pronunció palabras que pocos esperaban: he visto lo que viene. He rezado ante los huesos de Pedro. La lucha ya no es por posiciones ni títulos. Es por el corazón de la propia esposa de Cristo. Si es la voluntad de Dios que me despojen, que así sea. Pero no negociaré con la verdad para comprar la paz. Siguió un pesado silencio. Entonces, por primera vez desde su investidura papal, León XIV autorizó una investigación secreta sobre el alcance total de las facciones internas que amenazaban la unidad de la Iglesia, no solo las alineadas con el cardenal Sara, no solo las alineadas con el cardenal Tegel, sino todas aquellas cuya lealtad, finanzas y ambiciones pudieran haber traspasado a ámbitos que ya no estaban inspirados por el Espíritu Santo. El llamado Cruciatus Mandatum, el mandato de la cruz, se lanzó discretamente. Su existencia sigue siendo negada oficialmente, pero los expertos la conocen. Agentes en quienes solo confía el propio Papa han comenzado a revisar décadas de archivos ocultos, acuerdos secretos, correspondencia privada y transacciones financieras inexplicables. No dejarán piedra sin remover. Y, sin embargo, ni siquiera esto fue el final. Mientras la investigación se desarrollaba discretamente, otro giro conmocionó al Vaticano. Un arzobispo de alto rango, cuyo nombre permanece en reserva, huyó de Roma al amparo de la noche, subiendo a un avión privado con destino a un lugar desconocido.
Las filtraciones sugieren que pudo haber llevado consigo documentos tan sensibles y peligrosos que podrían exponer no solo la corrupción dentro de la curia, sino también una posible manipulación extranjera de la propia política de la Iglesia. Los expertos del Vaticano ahora temen lo que pueda suceder si estos archivos se hacen públicos. La tormenta espiritual ya no tiene límites. El cuerpo de Cristo tiembla. Los católicos de todo el mundo rezan ahora el rosario sin cesar. Las capillas permanecen llenas de vigilias con velas. Los rumores se extienden, el gran juicio ha comenzado. El Papa León XIV guarda silencio público, pero cada uno de sus movimientos es observado no solo por el mundo, sino por el mismo cielo. Y al amanecer de nuevo sobre Roma, una silenciosa pero aterradora comprensión se apodera de la ciudad santa. La verdadera batalla quizá no sea entre Tegel y Sara, ni siquiera entre las facciones progresistas y conservadoras. La verdadera batalla quizás sea ahora entre la luz y la oscuridad, la verdad y el engaño, ángeles y poderes invisibles. Las puertas del infierno aprietan, pero la Iglesia pertenece a Cristo. E incluso ahora, el siguiente giro impactante aguarda, y luego lo impensable. 3 días después de la misteriosa huida del arzobispo, un informe confidencial llegó directamente al escritorio del Papa. Entregado en plena noche por 2 miembros de la Guardia Suiza, el sobre estaba sellado con cera carmesí, con la insignia del mandatum de las cruzadas estampada en su anverso. El contenido era tan delicado que solo el mismísimo Papa León XIV estaba autorizado a romper el sello. Al abrirlo bajo la tenue luz de las velas de su capilla privada, le temblaron ligeramente las manos, no por miedo a los hombres, sino por la abrumadora sensación de encontrarse al borde de un abismo que pocos pontífices antes que él habían enfrentado. Dentro había documentos que confirmaban lo que muchos temían pero no se atrevían a decir en voz alta, una red oculta compuesta no por una facción, sino por múltiples alianzas superpuestas que operaban dentro de la Iglesia durante décadas, corrupción financiera, manipulación doctrinal, actores globales que aprovechaban la autoridad espiritual para obtener ganancias geopolíticas. La profundidad de la traición fue asombrosa. Una de las revelaciones más impactantes fue la existencia de lo que el informe denominó Consilium Tenebrarum, el Consejo de las Tinieblas, una coalición informal de clérigos y laicos cuyo objetivo no era solo ejercer influencia, sino redefinir la doctrina católica. Su objetivo declarado era crear un nuevo catolicismo global, que ya no estuviera limitado por los absolutos morales de la tradición sagrada, sino que estuviera moldeado por los vientos siempre cambiantes del progreso humano. Los documentos mencionaban figuras de varios continentes, algunas ya sospechadas, otras completamente desconocidas, cardenales, obispos, financieros, magnates de los medios de comunicación. En el centro de esta vorágine, surgieron 2 nombres como opuestos simbólicos, el cardenal Sara, que se oponía a las ambiciones del Consejo, y el cardenal Tegel, visto por muchos dentro del grupo como un puente comprensivo hacia sus objetivos. Aunque seguía siendo incierto si el propio Tegel comprendía plenamente las maquinaciones que se escondían tras él, el Papa León XIV cerró los ojos, el peso de las llaves de Pedro nunca había sido tan pesado. Mientras tanto, el mundo exterior al Vaticano presentía que se avecinaba algo catastrófico. Los rumores de la investigación secreta se filtraron a los medios de comunicación católicos, desatando una oleada de especulaciones. Los peregrinos volvieron a inundar la plaza de San Pedro, arrodillados ante la imponente basílica, llorando, rezando, desesperados por que la paz volviera a la esposa herida de Cristo. En Fátima, videntes se presentaron, afirmando nuevas revelaciones privadas. Algunos las desestimaron, otros temblaron cuando uno de esos mensajes, que ahora se extendía como un reguero de pólvora, advertía: el humo sube más alto que antes. El dragón rodea el trono. El pastor pronto se enfrentará al león y a la serpiente. Y en esta hora, las oraciones de los fieles decidirán lo que el cielo permite. La frase, el león y la serpiente, suscitó inmediatamente un debate. ¿Era el león una referencia al cardenal Sara, cuya valentía y defensa inquebrantable de la verdad le habían valido el título de león entre los fieles? ¿Era la serpiente una referencia velada al Consejo de las Tinieblas? ¿Estaba el pastor, el propio Papa León, atrapado ahora entre fuerzas mucho mayores que la mera política humana? Y luego otro giro, más asombroso que el anterior. En las antiguas criptas bajo la Basílica de San Pedro, donde solo se permite la entrada a unos pocos, unos trabajadores del Vaticano que realizaban tareas de mantenimiento rutinario se toparon con una cámara sellada que no había sido documentada previamente, su existencia se había perdido durante siglos.
Cuando se convocó a historiadores y teólogos, lo que descubrieron conmocionaría al mundo entero. Dentro de la cámara se encontraban rollos, pergaminos y manuscritos codificados que se creía databan de las primeras persecuciones de la Iglesia, escritos atribuidos a cristianos del siglo II que, bajo amenaza de martirio, habían documentado visiones proféticas sobre las futuras pruebas de la Iglesia. Entre los fragmentos decodificados había un pasaje escalofriante: cuando la túnica blanca la vista un tal Leo, y cuando la llama oriental se eleve, la división desgarrará la casa del pescador. Hermanos se enfrentarán entre sí. Pero en la hora de mayor prueba, la mujer vestida de sol intervendrá, y las puertas no prevalecerán. La sala quedó en silencio. Las implicaciones eran aterradoras y divinas a la vez: el Papa León, la división, hermanos que se enfrentaban entre sí, y la promesa de la mujer, la Santísima Madre, que intervendría antes de la destrucción final. Este pasaje, ahora conocido como la profecía de la cámara oculta, se difundió rápidamente entre los círculos más respetados del Vaticano. Algunos lo interpretaron como una confirmación de que estos acontecimientos ya habían sido predichos desde hacía tiempo. Otros temieron que, si se revelaba demasiado rápido, desataría un pánico aún mayor. Pero la batalla espiritual ya no era teórica. Por primera vez, comenzaron a surgir informes no confirmados de que ciertos obispos, envalentonados discretamente por el Consejo de las Tinieblas, se preparaban para desafiar directamente a Roma si el próximo Senado no cedía a sus exigencias. Algunos incluso hablaron de organizar estructuras paralelas de autoridad, un movimiento disidente camuflado en el lenguaje de la Reforma, pero arraigado en la rebelión. El espectro del cisma, antes impensable, ahora se cernía como una nube de tormenta sobre la Iglesia. Mientras el Vaticano lidiaba con estos acontecimientos, el Papa León XIV se refugió de nuevo en la oración. Pero esta vez, según testigos, algo ocurrió en la tranquilidad de su capilla privada que dejó sin palabras incluso a sus ayudantes más fieles. Mientras se arrodillaba ante la Eucaristía, con el rostro bañado en lágrimas, el Papa León XIV supuestamente experimentó una profunda visión interior, que describió a su confesor a la mañana siguiente. Vi a la novia vestida de blanco, desgarrada y sangrando, con el rostro en agonía. Sobre su cabeza, una corona de espinas. Sin embargo, detrás de ella, el gran dragón se alzaba con las fauces abiertas. Entonces la mujer, radiante como el sol, descendió, golpeando la cabeza de la serpiente. La batalla aún no ha terminado, pero tampoco está perdida. El confesor, conmocionado, instó a la consagración inmediata. Y así, en preparativos secretos, comenzaron a gestarse planes para que el Papa León XIV emitiera una consagración solemne, una que invocaría la protección del cielo en el acto espiritual más dramático de su pontificado. Pero el tiempo apremia, las fuerzas de la división avanzan, el Consejo de las Tinieblas se audacia, los fieles lloran y el trono de Pedro se estremece. En algún lugar a la sombra del Vaticano, ya se están gestando nuevas conspiraciones. La hora del juicio se acerca, y el capítulo final aún no se ha escrito.